Clase de capacidad de carga es la clase en la que determinamos la carga última de fundaciones superficiales. Es parte del curso de Mecánica de Suelos y Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, primer cuatrimestre del 2020, dentro de las restricciones de la cuarentena por el coronavirus. Bien, otra vez vuelvo a recomendarles, vayan por favor a esta página web, donde hay una cantidad enorme de material muy valioso e incluso una biblioteca online en la que pueden tomar miles de artículos y referencias técnicas. Y en particular los oriento a que miren esta clase, Meeting the Challenges of Foundation Design for Tall Buildings, de Harry Poulos. Esta clase habla de la fundación de un edificio en Jeddah, Arabia Saudita, el más alto del mundo, una cosa así como de 1000 metros de altura. Es una fundación interesante. Bueno, empecemos. Este es el índice de nuestra presentación de hoy. Empezamos con carga última de una fundación superficial. Vamos a hablar de la carga última de una fundación como estado límite último, aquel en el cual se produce aquella carga que produce un hundimiento permanente de una fundación en el terreno. Esto es una fundación superficial, esta es una fundación profunda. Entonces la carga última de la fundación es la carga aplicada aquí, que hace que esta fundación, una zapata, se hunda de manera irreversible en el terreno, más allá de lo que podemos tolerar para el diseño. El hundimiento puede estar asociado a muchas causas, pero para lo que vamos a ver en esta clase, el hundimiento debe estar asociado a una superficie en la que el terreno falla por corte, o sea, que alcanza la referencia al corte del terreno, o sea, no es por consolidación, por ejemplo, por convección hidrométrica. Entonces, esos hundimientos de compresión elastoplástica, por ejemplo, consolidación, quedan excluidos y vamos a encontrar que como el mecanismo de falla por corte depende del tamaño y forma de la zapata, no podemos hablar de la presión promedio debajo de la zapata que produce la falla, sino que vamos a tener que definir la carga total que actuando sobre toda la fundación produce la falla. Por eso se habla de carga última de una fundación y no de presión última o tensión de falla. Los mecanismos de falla son muy variables en función de la densidad del terreno, si el terreno tiene tendencia a dilatar o a contraer para las presiones medias relevantes del proceso. Si el suelo es muy denso, la falla es una falla por corte con dilatancia, como se ve acá. Si el suelo es medianamente denso, bueno, estamos en una situación intermedia con una combinación de falla localizada y falla general. Y si el suelo es suelto, la base se hunde del terreno, comprimiendo y haciendo reducir el volumen del suelo que queda debajo y a los costados. Entonces esta reducción de volumen hace que la base se vaya hundiendo, pero no se llegue a materializar una superficie de deslizamiento a lo largo de la cual podamos garantizar que ocurren las tensiones de falla de manera uniforme y simultánea. Entonces, si el suelo es muy denso, la masa del suelo dilata durante la deformación, como está mostrado en este esquemita. Entonces, este es el mecanismo conceptual, esta es una experiencia de laboratorio que hace eso, y ahí vamos a estudiar la fórmula primero de Terzaghi, pero enseguida la de Brinch-Hansen para este mecanismo. Si el suelo es suelto, que ocurre cuando, digamos, un mecanismo de falla como el que se ve acá, eso puede ser porque el suelo sea suelto o el suelo puede no ser suelto, pero la fundación puede ser muy profunda y entonces para el nivel de tensiones en que esto está ocurriendo, el suelo se comporta como suelo suelto, porque recuerden que la definición de denso o suelto es relativa al ambiente de presión de confinamiento que tenga el material. Entonces acá vemos un mecanismo de falla muy diferente. Vemos que se formó esta cuña debajo de la fundación que está fallando y que empieza a insinuarse lo que pudo haber sido un mecanismo de falla igual al de el suelo denso, pero toda esta zona jamás llega a desarrollar su resistencia al corte porque el suelo aquí debajo sigue reduciendo su volumen, o sea, no es un modo de falla a volumen constante con dilatancia, sino que es con reducción de volumen, y entonces nunca se manifiesta el otro mecanismo de falla. Esto básicamente significa que una cuña que aquí está
se ve las superficies, y acá se la ve claramente porque le pusimos amarillo por encima. Una cuña penetra, indenta el terreno del costado y ese terreno reduce su volumen, aceptando el material que está siendo desplazado. Esto no es un mecanismo elastoplástico perfecto, sino que incluye una parte elástica y una parte plástica, y la vamos a analizar con la fórmula de Bessick bastante más adelante en esta clase. Entonces, aquí tenemos un caso muy lindo de una foto hecha por el ingeniero Leoni en la Universidad de La Plata, en la que, bueno, es un ejercicio didáctico. Acá este gato está empujando una placa que hunde en el terreno, se forma una superficie de deslizamiento, pero claramente hay una combinación de mecanismos de falla plástica. Aquí se ve que ocurre, pero el volumen que bajó aquí es mayor que el volumen que desplazó hacia arriba. O sea, es una combinación en la que primero el material se comprimió hasta que llegó a desarrollar la superficie de deslizamiento y luego trasladó a este punto. Estos son casos intermedios, y esta es una muy linda foto que nos representa. Bien, antes de empezar con las fórmulas prácticas que se usan para el diseño, vamos a usar nuestros conceptos de equilibrio y estado límite, y vamos a calcular la capacidad de carga de una zapata en arcilla. Solamente como ejercicio intelectual, esto no lo vamos a usar en la práctica, pero nos resulta interesante verlo así. El mecanismo de potencial deslizamiento que vamos a analizar está formado por un triángulo que tiene ángulos 45 grados, un arco de círculo y otro triángulo. Y entonces aquí tenemos que poner en juego el trabajo que se disipa en un proceso de desplazamiento virtual. Entonces tenemos, la primera componente del trabajo está dada por esta fuerza. Entonces, es la contribución de la línea AC, y la cuenta es la integral de la resistencia al corte entre A y C, que está expresada en esta ecuación, donde la línea 18 para el código es esta línea. Después, la siguiente contribución de la resistencia es el círculo, o sea, entre C y D. Y entonces integramos la resistencia al corte, que puede ser función de la vertical, a lo largo del arco que va entre C y D. Así que la primera componente de trabajo es esta, la segunda es esta, bueno, la 4 la pongo ya, es esta, y nos queda una más. En el proceso de deformación, esto se va a desplazar hacia abajo, el arco de círculo va a girar y desplazarse hacia arriba, y este otro se va a desplazar hacia arriba así. Pero cuando este se desplace paralelo y este gire, acá se genera una incompatibilidad, que es la que se resuelve con el abanico, o sea, en un gajito infinitesimal vamos a tener un desplazamiento relativo entre aquí, y vamos a movilizar la resistencia al corte en este abanico infinitesimal. Y eso se calcula como el efecto CV, C más diferencial de C, CV, C más diferencial de C. En ese triangulito va a haber desplazamientos en cada uno de los radios, así que si tomo cualquier radio, va a haber desplazamiento porque esto tiene que ir a parar aquí, y este tiene que ir a parar allá, y en este giro, este y este tienen que ser compatibles. Así que el abanico se distorsiona a una forma más o menos parecida a esta. Bien, esta ecuación es la integral de la resistencia al corte a lo largo de una variable interna z que tengo acá, que va entre 0 y 1, de la z de la profundidad, z es 0 y 1, y todas las líneas que van a lo largo del arco. Esta es la fórmula, digamos, no quiero hacer matemática con ustedes, pero la integralista representa entonces para todos los infinitos radios de entre acá y acá.
Y entonces cuando hago el balance de trabajo, lo que tengo es que la tensión que produce la falla va a, multiplicada por el ancho B, y imaginando que baja un valor delta, tiene que ser igual al trabajo de esto, más las intermedias, más esto, más el trabajo de este que sube, lo mismo que esto baja, y por una cuestión de simple compatibilidad, cuando esto baje 1, esto se mueve 1 sobre coseno de 45 grados, eso es simplemente geometría. Entonces, haciendo este balance, podemos decir, si la resistencia al corte es constante, voy para atrás, entonces la función resistencia al corte, función de la cota Y, es simplemente una constante. La ecuación me da que la tensión de falla es 2 más pi por la resistencia al corte. La tensión que produce la falla es igual a NC por SU, donde NC es un término de capacidad de carga, SU es la resistencia al corte y ese término NC en este caso vale 2 más pi. Por supuesto no lo puse aquí para no agregar cosas que dificultan la comprensión, pero sigue apareciendo la contribución de esta tensión, que es la tensión geostática en el plano de fundación, o sea, la tensión vertical fuera de la fundación, porque todo lo que esto baja, esto sube, ¿no? Y entonces este término se suma acá por esa simple razón. ¿Por qué lo hacemos así? Imaginemos que la resistencia al corte ahora no fuera constante con la profundidad, sino que tuviera un valor al origen y creciera con la profundidad. Por ejemplo, que ahora la resistencia al corte sea alfa y beta creciendo con la profundidad. Con este mismo mecanismo podemos hacer las mismas cuentas y resulta que la resistencia al corte ahora es 2 más pi por la resistencia al corte arriba, más 2 por B por beta, donde beta es independiente, más sigma 0. Pudimos calcular un caso que no está resuelto simplemente por tener escrita la ecuación de trabajo. Hay que hacer algunas cuentas, ¿vale la pena? ¿Para qué queremos saber cómo se calculan todas estas cosas? Y quiero enseñarles la diferencia entre know why, saber por qué, versus el know how, saber cómo. Si tenemos como es respaldo y conocemos este conocimiento, digamos, lo conocemos razonablemente bien, podemos aplicarlo de una manera un poquito más general. Por ejemplo, imaginemos que la resistencia al corte sea una constante aquí y aquí sea linealmente creciente con la profundidad con cualquier distribución. Por ejemplo, que tengamos que la resistencia al corte acá es así y aquí crece así, esta parte nunca va a existir. Tiene esta forma o cualquier otra. Si tenemos esta distribución, simplemente repetimos la cuenta y la cuenta da una fórmula medio fea, efectivamente, que quería, con semejante la integral del trabajo disipado por un desplazamiento virtual con esta distribución de resistencia al corte en cada uno de los puntos, nos da una fórmula fea, y esa fórmula fea nos permite sacar un resultado que va a ser función de los diferentes términos, de la resistencia del material acá arriba, esta ordenada, que aquí la llame SC, del valor de alfa y beta de esta pendiente. Estos valores numéricos para algunos ejercicios reales. Ahora, ¿para qué? Bueno, por ejemplo, una costra de suelo duro desecado por el sol, apoyado sobre material muy blando, es algo muy común. Es muy común que los caminos en los que nosotros construimos un material que tiene una cierta resistencia, pero está apoyado sobre barro. Bueno, este es un caso muy común en la práctica, para el cual en principio ahora tenemos una fórmula deducida por nosotros, analítica, que funciona. Así que cuando nos preguntan cuál es el tamaño máximo que un carretón puede tener para llevar un equipo muy pesado sobre un camino en un terreno de muy baja capacidad, bueno, ahora tenemos alguna expresión que nos permite ir pensando qué vamos a contestar. Esto mismo es lo que se ha usado para deducir términos de capacidad de carga que vamos a ver más adelante, que relacionan la capacidad de carga última con diferentes partes del comportamiento. Por eso que hay 3 puntos. Por ejemplo, si tenemos aquí un material que no tiene peso propio
que no tiene cohesión, que solo tiene un ángulo de fricción interna, el abanico ahora se va a desarrollar a lo largo de una espiral logarítmica, y este abanico integrado nos da para diferentes ángulos de fricción interna la capacidad que tiene, el resultado que tiene la cuenta. Por ejemplo, para φ igual 30 grados, si uno lo corta una sola vez, tiene un término NQ de 9. Si lo corta 90 veces, tiene 18,39. Esto está numéricamente hecho, pero si vamos para atrás, esta elegante integral nos va a dar el valor exacto en un solo tiro. Bien, una aplicación de los teoremas de estado límite para estudiar la capacidad de carga, o sea, la carga última de una fundación en el terreno en superficie. Vamos a casos más generales y prácticos. Empecemos con la fórmula de Terzaghi. Este hombre, Karl Terzaghi, fundador de la mecánica de suelos, fue el primero en resolver el problema de la capacidad de carga de una fundación superficial. Para eso se basó en teorías viejas de plasticidad preexistentes. La primera, la de Planck, que desarrolló una fórmula para el ensayo de dureza de aceros, en la que básicamente en el ensayo que estudió Planck tenemos la superficie de un acero y lo indentamos con una forma determinada, aplicamos una fuerza y vemos cuando se hunde, y aquí se forma una superficie aproximadamente así, y entonces hay una relación entre la carga que produce el hundimiento de esta herramienta en esta superficie de acero y la resistencia al corte, la tensión de fluencia del acero. Bueno, esto es una fórmula del año, creo que 1911. Terzaghi la aplicó de manera directa a arcillas no drenadas, pero en la que asumió φ igual 0, o sea, condición no drenada, material no friccional, como el acero. Pero después comprendió muy rápidamente que no la podía extender a materiales friccionales, porque no hay una integral exacta de este comportamiento cuando φ es distinto de 0, o sea, cuando esto deja de ser un círculo y pasa a ser una superficie como la de una espiral logarítmica, por ejemplo, o similar. Bien, ahí no hay integral exacta, y entonces resolvió el problema separando la contribución de todas las componentes en pares que pudieran permitirle hacer la integral razonablemente. Entonces postuló que la carga última de una fundación es la suma de la contribución de 3 mecanismos de falla diferentes e incompatibles entre sí. Están puestos acá. Entonces asumió que tenemos un mecanismo de falla en el cual tengo activas la cohesión a lo largo de esta superficie y la fricción, pero no está activa ni el peso aquí arriba ni el peso propio de este material. Este material se asume con peso propio 0 y la sobrecarga arriba aquí se asume 0, y entonces este es el mecanismo analizado. Entonces, si la base está enterrada, esta parte no la tiene en cuenta. Si el peso propio del material es alto o bajo, esta parte no lo tiene en cuenta. Cohesión y fricción. ¿Qué agregamos? Bueno, en un segundo mecanismo distinto, agregamos acá la tensión efectiva vertical producida por todo el suelo que hay arriba del plano de fundación, y hacemos la integral de la resistencia a lo largo de esta línea, pero acá asumimos que la cohesión es 0. El efecto de la cohesión lo pusimos acá. En el segundo mecanismo estamos poniendo solo el efecto de la carga vertical, que es la presión efectiva vertical en el plano de fundación, asumiendo cohesión igual 0, pero con ángulo de fricción distinto de 0. Ángulo de fricción interna distinto de 0. Y en el tercer mecanismo vamos a considerar exclusivamente el efecto del peso propio. Entonces, cuando nosotros aquí producimos una carga Q de falla, lo que en este mecanismo resiste es la fricción a lo largo de esta línea y el peso propio del suelo aquí
porque en un mecanismo de potencial deslizamiento, cuando esto gira, el centro de gravedad de esto va a subir. Entonces, el efecto del peso propio y el efecto de la fricción son tomados en cuenta con un mecanismo que ignora la sobrecarga, la ignora, y que ignora la cohesión. Entonces, ¿qué tenemos? Tres términos, 1, 2, 3. Cohesión y fricción, acá. Sobrecarga y fricción, acá. Peso unitario y fricción, acá. ¿Qué peso unitario? El de la cuña potencial de deslizamiento, no el de arriba ni ningún otro, solamente este. Bien, con esto queda esta fórmula trinómica en la cual la carga, la tensión última es C por NC, donde NC es un término de capacidad de carga, ya lo calculamos para phi igual 0, nos dio 2 más pi, más sigma prima 0, tensión vertical por NQ, más un medio de B por gamma por N gamma, y N gamma es otro término de capacidad de carga, NQ ya lo habíamos mencionado, NC ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué son? El término que depende de phi para el mecanismo que incluye la cohesión y la fricción. Y este NQ, el término que depende de la presión efectiva vertical en el plano de fundación para este mecanismo que tiene la presión efectiva vertical y la fricción, pero nada más. Y el tercer término, N gamma, el término que depende de phi y que tiene en cuenta el peso unitario del suelo de la cuña en deslizamiento. Las fórmulas están acá abajo y esto es el gráfico con los resultados. Entonces, intenten hacer este ejercicio. Carga última con la fórmula de Terzaghi para una profundidad de fundación de 1 metro y un ancho de fundación aquí de 2 metros. Con peso unitario 20 kN/m3, con phi 35 0, con cohesión 0 y con cohesión 50 kPa, hagan los dos ejercicios y pongan 3 napas freáticas. Hagan estos ejercicios y consúltenlos con los muchachos en la práctica, es una buena manera de aprender, de fijar estas ideas y aprender este concepto. Bien, existen soluciones aproximadas para zapatas que no son de longitud infinita y ancho B, por ejemplo, una base circular, una base cuadrada y una base rectangular en una arcilla o en suelo en condición no drenada. Aquí están expresadas estas soluciones aproximadas. Pasemos a la fórmula de Brinch-Hansen. Brinch-Hansen tomó el concepto de la fórmula trinómica de Terzaghi, pero lo extendió a condiciones generales de funcionamiento de las zapatas. Entonces, Terzaghi hace la integral de estas superficies como espiral logarítmica entre la cuña 45 más phi sobre 2, que es el ángulo entre acá y acá, y la horizontal. Brinch-Hansen hace lo mismo. Hay otros autores que hacen otra cosa. Brinch-Hansen hace lo mismo, pero toma en cuenta que existe suelo, no solo carga acá arriba, y ese suelo tiene resistencia, y además tiene en cuenta diferentes factores de la geometría de la base, con lo que la cosa se pone muchísimo más complicada. Vamos de a poco con ella. Entonces, la capacidad de carga o la carga última de una fundación, en este caso expresada como presión, pero calculada para un determinado tamaño de fundación, es el valor mínimo entre la carga última en la dirección de la longitud y la carga última en la dirección del ancho, cada una con estas fórmulas, donde tendríamos que poder encontrar todavía algunos de las inspiraciones de Terzaghi. C por NC está acá, sigma 0 por NQ está acá, y un medio de B por gamma por N gamma está acá. ¿Y qué es todo lo demás? Son factores que tienen en cuenta la forma de la base, su profundidad, la inclinación de la carga, o sea, cuando hay carga horizontal además de vertical, la inclinación de la base respecto del terreno y la inclinación del terreno, o sea, que la superficie del terreno en sí misma no sea horizontal. Así que aparecen toda una cantidad de términos de corrección para cada uno de los tres términos de la fórmula trinómica. Y como vamos a tener fuerzas horizontales en una dirección y en la otra, y vamos a tener inclinación del terreno y de la base en una dirección y de la otra, hay que calcular en dos direcciones y tomar la menor de las dos cargas últimas. Además, el término de carga N gamma fue recalculado con mayor precisión y cambió de 1.8 a 1.5
pero la forma matemática es la misma, solo cambia este cociente. Pero ahora vemos que la B tiene un prima y la L tiene un prima, porque el método también permite considerar que existen momentos flexores. Entonces, cuando tenemos una base que tiene carga normal y momentos flexores en cualesquiera direcciones, esos momentos aplicados junto con la carga normal nos llevan la resultante de la carga total, pasa por el plano de fundación en algún punto. Así que si yo tengo en superficie una carga normal, un esfuerzo horizontal así en esta dirección y otro así, un momento y otro momento, y acá produzco una base a una cierta profundidad, en esta base a esta cierta profundidad tengo la carga normal más el peso de la base, más el peso de toda la tierra que tengo encima. Esa es la carga vertical que me interesa. Y después, esta carga horizontal, esta otra, y los dos momentos, todo este asunto me hace pasar la resultante, esta B, por un punto como este y la inclina. Así que esta misma B, que tiene en cuenta todos estos factores, pero ahora le aparecen componentes así horizontales, así que termina quedando así. Y entonces no pasa por el centro de la base. En esas condiciones, por el punto, tomamos el punto en el plano de fundación, este punto en el plano de fundación por donde pasa la carga, es este, y dibujamos una base centrada que tenga la resultante en ese punto. Entonces, esta distancia la ponemos para el otro lado y llegamos aquí, esta distancia la ponemos para el otro lado y la llegamos aquí. Cuando la base no es rectangular, hay que hacer un poquito más de cosas, pero claramente el concepto es el mismo. Lo que estamos buscando es tener un plano de fundación para aplicar nuestras teorías de capacidad de carga, que necesitamos que tenga su carga centrada. Puede estar inclinada, pero, o sea, tiene componente horizontal, pero tiene que estar centrada, y entonces terminamos definiendo B' y L', acá hay tres casos, y con ellos A' el área efectiva. Bien, después tenemos la profundidad de la fundación y tiene que ser la mínima en el perímetro de la base. Si tenemos una base que está inclinada respecto del horizontal, D se mide en el lugar donde la profundidad es mínima. Y después tenemos fuerzas horizontales en la dirección de B, en la dirección, voy para atrás, en esta dirección y después en esta dirección, no necesariamente norte-sur. Por ejemplo, en esta base redonda todavía no sabíamos lo que era B y L, pero ahora sí sabemos que esto es B, esta es la dirección de B y esta es la dirección de L en medidas y definidas en el área efectiva. Bueno, vamos a tener componentes horizontales en la dirección de B y de L. No son en realidad horizontales, son las paralelas al plano de fundación, y B corta es la normal al plano de fundación, pero B' se define en la horizontal. ¿Y por qué todas estas complicaciones? Porque es así como fueron deducidos los diferentes términos de corrección de la fórmula de Briggs-Hansen. Es solamente una cuestión de notación. Alfa es la inclinación de la base respecto al horizontal, acá está dibujado, y beta es la inclinación del terreno respecto del horizontal, y ahí está dibujado. Bien, acá están todas las funciones de todos los factores de forma. Necesitan tenerlos para poder hacer las cuentas. No hay nada didáctico aquí, así que aquí las dejo solo para que las tengan. Si tenemos una fundación en condición no drenada con phi igual 0, voy para atrás, todos estos términos pierden relevancia y de hecho voy para atrás. La fórmula trinómica pierde relevancia porque, si se acuerdan cómo lo calculamos con el estado límite, el único término que queda activo es C por NC más sigma prima 0, o sea, presión vertical en el plano de fundación. Entonces puedo volver para adelante. Y entonces la fórmula de Briggs-Hansen para condición de drenada es la carga última, la presión última, en la dirección de B y de L, en la que tengo el término y el peso del terreno que hay arriba en el plano de fundación, o sea, este es el mismo peso, presión efectiva vertical en el plano de fundación de siempre,
Y ahora tengo el término de capacidad de carga, que es 2 más pi, NC es 2 más pi, ya lo habíamos calculado, SU es la resistencia a corte no drenada, y ahora todos estos términos se suman o restan. Ven que acá no están multiplicados entre sí. Se suman y restan solamente a este término. Y entonces, el factor de forma tiene esta expresión, el factor de profundidad tiene esta expresión, el factor de inclinación tiene esta expresión, el factor de inclinación de la fundación y del terreno tienen estas expresiones. Bueno, con esta información ustedes pueden rehacer el ejercicio con carga centrada, con excentricidad, o sea, carga vertical pero no centrada, y además agregándole una inclinación de 10 grados a la carga vertical, y vamos a ver cómo sale el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular un tanque elevado, que tiene una altura aquí de 20 metros, 1,5 metros hasta la napa freática y 3 metros más abajo, y un ancho A aquí de 6,5 metros, en un suelo que tenga 20 kN por metro cúbico de peso unitario saturado, presión 15 kilopascales y Fi 35 grados, si la carga H acá arriba es 200 kN y el peso propio de todo, incluido el agua del tanque, todo hasta este plano, es 4000 kN, la marcha de los cálculos es, primero, calculo la presión efectiva del plano de fundación, que es gamma por D1 más gamma prima por D2. 2. Calculo las solicitaciones en el plano de la fundación. Voy para atrás. En este plano calculo las solicitaciones. Me aparece el momento, que es fuerza horizontal por todas las alturas. Me aparece una fuerza vertical, que es la fuerza exterior, o sea, la carga del tanque completa, más la presión efectiva en el plano de fundación por el área. O sea, todo esto está tapado con tierra y hormigón. A todo eso le asumo el mismo peso unitario para simplificar. Y esta es la carga normal que ocurre aquí, producto del tanque, más el peso de la tierra que queda arriba del tanque. Bueno, con eso calculo una excentricidad y puedo calcular un área efectiva. Me termina dando V y L 3,6 por 6 metros. Sigo adelante. Calculo todos los factores y aquí se los dejo calculados, y háganlo ustedes también. Si encuentran que me equivoqué en algo, por favor me lo hacen saber. Y entonces termino con que la carga última es el área efectiva por C por NC y su término de corrección, más Q por NQ. Esta Q tendría que ser, para ser consistente con la notación, sigma prima 0. Por NQ, SQ, más un medio de B por gamma por N gamma, esa era la parte de Terzaghi corregida, S gamma de gamma, y los términos de corrección por inclinación de la base y del terreno no aparecieron, son todos iguales a 1 porque la base es horizontal y el terreno también es horizontal. Me quedó una carga última de 97 meganewtons, y el factor de seguridad entonces es 97 sobre el total de la carga vertical aplicada, que es 6 meganewtons, 16, un número enorme. Las normas piden más o menos que el factor de seguridad sea 3,0. Por lo que este tanque lleno es muy seguro. Pero ahora repitan el ejercicio con el tanque vacío, en el que el peso propio V ahora ya no es más 4000 kN, sino 800 kN. Y si hacen el ejercicio de vuelta, pasan por todos lados, van a encontrar que los factores de inclinación cambian mucho, la excentricidad cambia mucho, y van a poder comprobar por qué conviene enterrar la fundación de un tanque. Vamos a la última de las fórmulas de capacidad de carga, la fórmula de Vésig. Esta fórmula es la que usamos en fundaciones profundas o cuando el terreno es muy suelto, y es un mecanismo de falla basado en expansión de la cavidad esférica. Entonces, lo que se ve experimentalmente es que si uno tiene una fundación y la hace penetrar en el terreno, se forma una zona que se mueve básicamente como cuerpo rígido, genera plastificación, pero esto que el material se corre para afuera lo hace comprimiendo elásticamente al terreno de afuera. Así que tenemos básicamente algo que podemos asumir que se mueve como cuerpo rígido prácticamente. Tenemos una zona donde se desarrolla deformaciones plásticas, y tenemos una zona aquí en que está toda en plasticidad y empujando hacia afuera, y acá afuera tenemos el terreno en estado elástico, pero no rígido, o sea,
va reduciendo su volumen y va aceptando que entre el terreno desplazado por la fundación. Con estas cuentas, la carga última es C por NC más la presión media geostática acá. Ya no es la tensión vertical, sino la presión media. Y la presión media es 1 más 2K sub 0 sobre 3 por la tensión efectiva vertical. Entonces, la presión media por N sub sigma. Y N sub sigma tiene esta expresión, esto es deducción de esta teoría, que no es una teoría con cuñas y espirales logarítmicas, es otra. N sub sigma tiene esta expresión, donde C1 es esto, C sub 3 es esto. N sub C es cotangente de phi por esto, que es el reemplazo de NQ, ahora se llama 1 más 2K0 sobre 3N sigma menos 1. Y IRR, que aparece acá, es el término que incluye el parámetro de rigidez del suelo que queda afuera. Este es el término que permite calcular cuánto es la tensión que opone el terreno que queda en estado elástico a la expansión de cavidad plástica esférica. Entonces, esto es una relación entre una rigidez y un término de resistencia, donde acá aparece épsilon volumétrico. Esto es lo que podemos asumir que cambia el volumen en la zona donde estamos generando plasticidad y en los alrededores. En condición no drenada este término es 0, sino en suelos muy sueltos este término es significativo, en suelos relativamente densos como los que están generalmente en la punta de los pilotes, este es un término prácticamente despreciable, pero es parte de la fórmula. Bueno, esta es una fórmula, una única carilla, parece muy simple, claro, solamente sirve para secciones que producen acá algo parecido a una esfera. Si esto fuera una zapata infinita, entonces voy a dibujar una zapata infinita. Imaginemos que esto mida C infinito para adelante y para atrás. Bueno, la hipótesis de cavidad esférica en la que la indentación produce una esfera, bueno, la perdemos. Así que esto solamente sirve para cosas como la punta de pilotes. Los pilotes son estos elementos de fundación indirecta que penetran en el terreno hasta un estrato resistente. Y bueno, esta es la fórmula que tenemos. Vamos a compararlas. Tenemos entonces la fórmula de Briggs-Hansen, que está acá indicada cuánto vale en función del ángulo de fricción, cuánto vale el factor NQ para poder calcular la capacidad de un elemento de fundación como Q de falla igual NQ por sigma prima 0. Si queremos usar esa fórmula simplemente, entonces este término NQ le aparece un asterisco y está acá dibujado, y la expresión de si ponemos la fórmula de Briggs-Hansen nos da la línea azul, pero si aplicamos la fórmula de Bézic nos da las dos líneas coloradas, donde la línea colorada de más arriba corresponde a un suelo que tiene una relación rigidez sobre resistencia muy alta, está por acá, y acá con 100 una relación resistencia sobre rigidez muy baja, o sea que entre acá y acá la diferencia de comportamiento está dada por la rigidez del terreno, además de por la resistencia. Para tratar de dejarlo un poco más claro, si yo tengo un material, un suelo que tiene un ángulo de fricción interna de 35 grados, pero es muy poco rígido, entonces la carga de falla es 60 veces sigma prima 0, donde el 60 lo leí aproximadamente acá. Pero si el suelo fuera con los mismos 35 grados muy rígido, entonces la capacidad de carga sería 3 veces, 180 veces sigma prima 0. ¿Por qué necesitamos la fórmula de Briggs-Hansen y la de Terzaghi? Porque la capacidad de carga real de un elemento de fundación va a ser la menor de todas. Entonces, el suelo no puede tener esta y esta. Imaginamos que el terreno tenga alta rigidez y que valga esta, y después tenemos la fórmula de Briggs-Hansen que no depende de la rigidez y vale este. Si el suelo tiene un ángulo de fricción interna como esto, así como está escrito,
La falla con el mecanismo de Brinch-Hansen ocurre para una carga menor que la falla con el mecanismo de Bessick. Gana Brinch-Hansen, hay que usar Brinch-Hansen. En cambio, si tenemos un material que tiene este ángulo de fricción interna, la falla para el mecanismo de Bessick ocurre antes que la falla para el mecanismo de Brinch-Hansen, gana Bessick. En general, para ángulos de fricción interna, este sería un valor medio de los gráficos de Bessick. Para ángulos de fricción interna mayores a 35 grados, la fórmula de Bessick da resultados más conservadores que la fórmula de Brinch-Hansen. La forma es totalmente diferente. En todas las que están expresiones de capacidad de carga que están basadas en espiral logarítmica como esta, o como esta, siempre la curvatura es positiva hacia arriba. En cambio, en la que está basada en expansión de cavidad esférica, la curvatura es hacia el otro lado. Bien, una fórmula de capacidad de carga basada en un mecanismo, otra fórmula de capacidad de carga basada en un mecanismo completamente diferente. Última filmina, la fórmula de Bessick para fundaciones superficiales. También hizo una fórmula para fundaciones superficiales, en la que únicamente cambian algunos términos de la fórmula de Brinch-Hansen, cambia el término de gamma, los factores de forma, los factores de inclinación un poco. Aquí aparece un exponente n que está referido a la orientación de la carga horizontal respecto del eje longitudinal de la base. Bueno, con esto termina el módulo de fundaciones superficiales del curso de mecánica de suelos, primer cuatrimestre 2020.